En su gobierno, Virgilio Barco respondió con una guerra total contra el narcotráfico, en la que trató de presentar a Colombia ante la opinión mundial como una víctima de un negocio global que no podría resolverse sin la colaboración de todos los países, consumidores y productores. Quería, además, fortalecer la justicia para que enfrentara en el país el poder del narcotráfico, evitando hasta donde fuera posible la extradición, pero manteniéndola como forma de presión. Para que la justicia funcionara era preciso hacer una reforma drástica que, en opinión del gobierno, requería un cambio constitucional. Mientras se hacía esto, trasladó el juicio de los narcotraficantes a la justicia penal militar y revivió muchas de las normas represivas del Estatuto de Seguridad. El esfuerzo de reformar la justicia tropezó con dificultades de todo orden. El poder de los narcotraficantes les permitía influir en el Congreso, donde hubo varias modificaciones a la propuesta del gobierno, así como en las cortes judiciales. En Colombia, el contexto de la década de 1980 estuvo marcado por una serie de factores complejos en el ámbito político, social y económico que influyeron significativamente en la historia del país. Los más notables y contundentes fueron la intensificación del conflicto armado interno colombiano y el crecimiento del narcotráfico. Algunos antecedentes importantes de esta década se remontan al surgimiento de guerrillas como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Estos grupos guerrilleros aparecen en la década de 1960 en un contexto de desigualdad social, pobreza rural y exclusión política. Su lucha es armada y se caracteriza por una ideología revolucionaria que busca la transformación política y social del país, así como la búsqueda de garantías y derechos para los campesinos. Sin embargo, en la década de 1980, las guerrillas comenzaron a financiarse a través del narcotráfico, cobrando impuestos a los cultivadores de coca o laboratorios de cocaína, además de recurrir al secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado, lo que les permitió expandir su influencia y financiar su lucha armada. Mientras que en el contexto urbano surge la guerrilla del M-19. Como reacción a los grupos guerrilleros, su ideología y las acciones que realizaban, surgen los grupos paramilitares a finales de los años 70. Inicialmente, estos grupos eran conformados por fuerzas de autodefensa organizadas por grandes terratenientes, ganaderos y algunos sectores del empresariado, quienes buscaban defender sus propiedades y recursos frente a las incursiones y extorsiones de los grupos guerrilleros. Sin embargo, los paramilitares también se vincularon estrechamente al narcotráfico durante los años 80 y 90. E incluso muchos líderes paramilitares se convirtieron en narcotraficantes o se aliaron con ellos. Al igual que las guerrillas, utilizaron los recursos del narcotráfico para financiar sus actividades y expandir su influencia territorial. Algunas prácticas que implementaron sobre los territorios fueron violentas, como masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado y en algunos casos los paramilitares han actuado en colaboración con fuerzas del Estado, recibiendo apoyo logístico y político. Durante los años 80 gobernaron 3 presidentes. Julio César Turbay, quien gobierna entre 1978 y 1982. Turbay implementó el Estatuto de Seguridad, que otorgó amplios poderes a las Fuerzas Armadas y permitió la militarización de la lucha contra la guerrilla. Esto incluyó la represión de la oposición política y el uso de la fuerza militar para combatir a los grupos insurgentes. Belisario Betancur estuvo en el poder desde 1982 hasta 1986. Promovió una política de paz y diálogo con algunos grupos guerrilleros como el M-19. Sin embargo, su gobierno también enfrentó un aumento en la violencia y las negociaciones no lograron resultados duraderos. En su gobierno promovió la amnistía para algunos grupos guerrilleros y buscó reformas sociales, pero la violencia continuó. Virgilio Barco gobernó desde 1986 hasta 1990. Enfrentó una escalada de violencia por parte de narcotraficantes y paramilitares. Implementó una guerra total contra el narcotráfico y buscó fortalecer la institucionalidad del Estado. Su gobierno promovió procesos de paz. Uno de los más destacados fue con el M-19, siendo el primer grupo en desmovilizarse en Colombia y en obtener participación política.
También, de manera fallida, propuso reformas a la Constitución de 1886, pero como parte de sus esfuerzos por resolver la crisis institucional y de violencia en el país, propuso convocar una Asamblea Nacional Constituyente que buscaba incluir a grupos guerrilleros en el proceso político, aunque esto fue complicado por la violencia persistente. En 1989, durante la campaña presidencial de 1990, fue asesinado Luis Carlos Galán, representante del Partido Liberal, quien tenía gran popularidad en el país. Este asesinato, aunado a la creciente inseguridad, crearon un consenso sobre la necesidad de una nueva Carta Magna que consolidara un Estado más inclusivo, democrático y respetuoso de los derechos humanos, con instituciones más robustas capaces de afrontar los desafíos del país. La Constitución de 1991 buscó responder a estos retos con un modelo de Estado social de derecho. La Constitución que regía en Colombia antes de la Constitución Política de 1991 era la de 1886. Sin embargo, esta fue reformada en más de 70 ocasiones a lo largo de sus 105 años de vigencia. Algunas de las reformas más notables fueron: en el gobierno de Carlos Restrepo, en 1910, se introdujo el principio de supremacía constitucional, el control de constitucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia, y la abolición de la pena de muerte. También se prohibió la reelección presidencial inmediata. En 1936, bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo, se estableció un modelo de Estado intervencionista en la economía. Se reconocieron los derechos sociales de segunda generación y se derogó el carácter oficial de la religión católica. En 1945 se otorgó la ciudadanía a las mujeres, aunque no se dio el derecho al voto hasta 1954 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Durante el mandato del presidente Virgilio Barco se intentó modernizar el Estado y enfrentar la crisis institucional y de violencia que vivía el país. Para ello, primero presentó la propuesta de reformar la Constitución de 1886, pero esos intentos no tuvieron éxito. Barco propuso reformas mediante un proyecto de acto legislativo que contemplaba la creación de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, instituciones presentes en la actualidad. Y para combatir el narcotráfico, presentó un proyecto de extradición que posteriormente tuvo que retirar ante la presión violenta de los grupos narcotraficantes, quienes intensificaron los asesinatos, atentados y secuestros. Con este contexto es importante preguntar: ¿cómo fue posible superar todos los obstáculos que se oponían al cambio de constitución? ¿Cómo se logra consolidar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que llevó al cambio de nuestra actual Carta Política?